Durante más de 25 años, Felicien Kabuga consiguió escapar de la justicia. No era un comandante militar. Tampoco fue acusado de dirigir personalmente las matanzas. Era un empresario millonario. Pero la fiscalía sostenía que su dinero, sus contactos y su participación en una emisora de radio ayudaron a sostener una parte de la maquinaria utilizada durante el genocidio de Ruanda. Cuando finalmente fue capturado, el tribunal que lo había acusado ya había cerrado. Su juicio comenzó casi 3 décadas después de los crímenes, pero nunca llegó a una sentencia. Y el 16 de mayo de 2026, su muerte puso fin a uno de los últimos grandes procesos nacidos después del genocidio. La pregunta ya no era solamente quién había sido Felicien Kabuga. La pregunta era hasta dónde podía llegar la justicia internacional antes de que fuera demasiado tarde. Las fronteras dividen a los estados, pero la justicia internacional busca trascenderlas. Tratados, tribunales, derechos humanos y los crímenes internacionales. Esto es arquitectura de la justicia internacional. El hombre detrás del dinero. Cuando el Tribunal Penal Internacional para Ruanda cerró oficialmente sus funciones el 31 de diciembre de 2015, todavía quedaban acusados importantes que nunca habían comparecido ante la justicia. Uno de ellos era Felicien Kabuga. Nacido en Ruanda en 1935, llegó a convertirse en uno de los empresarios más ricos e influyentes del país y mantuvo relaciones cercanas con figuras del gobierno. El expediente lo relacionaba con el Fondo de Defensa Nacional y con la Radio-Televisión Libre de las Mil Colinas, conocida por sus mensajes extremistas contra la población Tutsi. Kabuga fue señalado como presidente del comité de iniciativa de la emisora. Su caso planteaba una pregunta diferente. ¿Podía responder penalmente quien presuntamente proporcionó dinero, medios y apoyo, aunque no hubiera ejecutado personalmente las matanzas? Esa fue la base de la acusación. Lo que realmente decía la acusación. La acusación contra Felicien Kabuga no se basaba en haber participado directamente en las matanzas. La fiscalía sostenía que su papel había sido diferente. Según el expediente, utilizó su influencia económica para apoyar estructuras que contribuyeron al genocidio. Uno de los principales señalamientos estaba relacionado con la Radio-Televisión Libre de las Mil Colinas. Los fiscales afirmaban que la emisora difundía mensajes de odio e incitaba públicamente a la violencia contra la población Tutsi. Pero esa no era la única acusación. También sostenían que Kabuga ayudó a financiar a las milicias Interahamwe, colaboró en la obtención de armas y apoyó actividades que facilitaron los ataques durante el genocidio. Por estos hechos enfrentó 6 cargos: genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio, conspiración para cometer genocidio, persecución como crimen de lesa humanidad, exterminio como crimen de lesa humanidad, asesinato como crimen de lesa humanidad. Es importante hacer una precisión. Todo esto correspondía a la teoría presentada por la Fiscalía. Kabuga negó los cargos y nunca llegó a existir una sentencia que determinara su responsabilidad penal. Pero antes de que esas acusaciones pudieran discutirse ante los jueces, había un problema mucho mayor. Durante más de 2 décadas, nadie consiguió encontrarlo. Cuando el apoyo material también importa. En el derecho penal internacional, la responsabilidad no siempre recae únicamente sobre quien ejecuta un crimen. También puede alcanzar a quienes, presuntamente, aportan los recursos necesarios para hacerlo posible. Dinero,
armas, vehículos, medios de comunicación o cualquier otra ayuda que contribuya de manera significativa a la comisión de los delitos. Esa era precisamente la teoría de la Fiscalía en el caso Kabuga. Según la acusación, su presunto papel no consistía en atacar directamente a las víctimas, sino en proporcionar apoyo económico y logístico a las estructuras que participaron en el genocidio. Por supuesto, esa afirmación debía demostrarse durante el juicio, y Kabuga tenía derecho a defenderse y controvertir cada una de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Sin embargo, ese juicio tendría que esperar muchos años, porque mientras los investigadores reunían pruebas, Felicien Kabuga había logrado desaparecer. Más de 2 décadas prófugo. La acusación contra Felicien Kabuga fue presentada en 1997. Sin embargo, durante más de 25 años, consiguió escapar de la justicia. Las investigaciones lo situaron en distintos países, utilizando identidades falsas y una red de apoyo que dificultó su localización. Mientras otros acusados eran detenidos y juzgados, Kabuga seguía siendo uno de los hombres más buscados por la justicia internacional. Su caso también dejó en evidencia una de las mayores limitaciones de los tribunales internacionales. Podían emitir órdenes de captura, pero no contaban con una fuerza policial propia para ejecutarlas. Dependían completamente de la cooperación de los estados. Y el tiempo seguía pasando, hasta que ocurrió algo inesperado. Cuando finalmente lograron encontrarlo, el tribunal que había emitido la acusación ya había cerrado sus puertas. Un expediente que sobrevivió al tribunal. El 31 de diciembre de 2015, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda concluyó oficialmente sus funciones. Para entonces, la mayoría de los principales responsables ya habían sido juzgados. Pero el caso de Felicien Kabuga seguía abierto. Su captura nunca ocurrió mientras el tribunal estaba en funcionamiento. Eso planteó una nueva pregunta. ¿Qué pasaría con uno de los últimos grandes acusados si el tribunal encargado de juzgarlo ya no existía? La respuesta estaba en una institución creada precisamente para dar continuidad a estos casos. Un organismo que heredaría los procesos pendientes y asumiría la responsabilidad de llevarlos hasta el final. La captura cerca de París. El 16 de mayo de 2020, la búsqueda llegó a su fin. Felicien Kabuga fue detenido por las autoridades francesas en un apartamento ubicado en Asnières-sur-Seine, un suburbio al noroeste de París. Tenía 84 años. Había permanecido prófugo durante más de 2 décadas. Su captura fue considerada uno de los mayores logros de la justicia penal internacional en los últimos años. Poco después, un tribunal francés autorizó su traslado para enfrentar las acusaciones. Parecía que, finalmente, el juicio que llevaba más de 20 años esperando estaba por comenzar. Pero muy pronto surgió un nuevo obstáculo. No estaba relacionado con las pruebas. Estaba relacionado con su estado de salud. ¿Podría enfrentar un juicio? Después de su traslado, todo parecía indicar que el proceso finalmente comenzaría. Sin embargo, la defensa planteó una preocupación fundamental. Estaba Felicien Kabuga, con más de 85 años, en condiciones de comprender el juicio y participar en su propia defensa. Los jueces ordenaron una serie de evaluaciones médicas para determinar su capacidad física y mental. Los especialistas concluyeron que su estado de salud presentaba un deterioro progresivo. La pregunta ya no era si sería juzgado. La verdadera pregunta
era si estaba en condiciones de afrontar un proceso de esa magnitud. La respuesta cambiaría por completo el rumbo del caso. El juicio cambió de rumbo. En septiembre de 2022, el juicio comenzó formalmente. Sin embargo, las evaluaciones médicas confirmaron que el estado de salud de Kabuga seguía deteriorándose. Los jueces concluyeron que ya no podía participar de manera plena y efectiva en su propia defensa. Ante esa situación, el proceso tomó un rumbo inesperado. El juicio tradicional quedó suspendido y el tribunal autorizó un procedimiento alternativo, pensado para presentar parte de las pruebas sin continuar un juicio penal completo. Era una decisión poco común en la justicia penal internacional y cambiaría el desenlace de todo el caso. Un procedimiento sin condena. Tras el deterioro de su estado de salud, el procedimiento alternativo tampoco pudo continuar. Los jueces concluyeron que Kabuga ya no estaba en condiciones de participar de forma significativa en el proceso. Como consecuencia, el caso quedó suspendido de manera indefinida. Eso significó que nunca se llegó a una sentencia. Felicien Kabuga no fue declarado culpable, pero tampoco fue declarado inocente. Jurídicamente, el proceso quedó inconcluso, y así permanecería hasta el final de su vida. Los casos que sí llegaron a sentencia. Aunque el caso de Felicien Kabuga nunca llegó a una sentencia, la justicia internacional sí logró juzgar a muchos de los principales responsables del genocidio. Entre ellos estuvo Jean Kambanda, primer jefe de gobierno en la historia condenado por el delito de genocidio. También fueron condenados varios responsables de la llamada causa de los medios de comunicación, por utilizar la radio y la prensa para incitar a la violencia. Otros altos funcionarios civiles y militares recibieron sentencias por genocidio y crímenes de lesa humanidad. En conjunto, estos procesos marcaron un precedente para la justicia penal internacional. El caso de Kabuga debía convertirse en uno de los últimos grandes juicios de esa etapa. Pero su desenlace sería muy distinto. Los últimos años. Tras la suspensión del proceso, Felicien Kabuga permaneció bajo custodia del Mecanismo Residual Internacional. Su estado de salud continuó deteriorándose con el paso del tiempo y recibió atención médica de forma constante. El juicio nunca pudo reanudarse. El 16 de mayo de 2026, Kabuga falleció a los 90 años en un hospital de La Haya, mientras seguía bajo custodia internacional. Con su muerte terminó la posibilidad de que un tribunal resolviera las acusaciones que habían permanecido abiertas durante casi 3 décadas. Pero el expediente aún necesitaba un último acto: el cierre definitivo del caso. El final del caso. Tras el fallecimiento de Felicien Kabuga, el proceso ya no podía continuar. El 20 de mayo de 2026, el Mecanismo Residual Internacional declaró oficialmente terminadas las actuaciones y ordenó el cierre definitivo del expediente. Con esa decisión, el caso concluyó sin que existiera una sentencia que determinara la responsabilidad penal del acusado. En términos jurídicos, las acusaciones nunca llegaron a ser resueltas por un tribunal mediante un fallo definitivo. Así terminó uno de los expedientes más prolongados relacionados con el genocidio de Ruanda. Pero el cierre del caso no puso fin al debate. La verdadera pregunta es: ¿qué nos deja este proceso sobre los alcances, las limitaciones y el futuro de la justicia penal internacional?
El caso de Felicien Kabuga terminó sin una sentencia, y esa realidad deja una pregunta que trasciende a este expediente. Durante más de 30 años, miles de víctimas y sus familias esperaron que uno de los presuntos responsables del genocidio enfrentara una resolución judicial definitiva. Sin embargo, el paso del tiempo terminó imponiéndose sobre el proceso. El mecanismo residual actuó conforme a las garantías del debido proceso y concluyó que un juicio no podía continuar si el acusado ya no tenía la capacidad de defenderse. Pero esa decisión también deja abierta una discusión legítima. ¿Debe la justicia internacional conformarse con cerrar un expediente cuando ya no es posible juzgar al acusado? ¿O debería desarrollar mecanismos que permitan ofrecer una resolución jurídica que responda también al derecho de las víctimas a conocer una decisión final? Porque la justicia internacional no solo protege los derechos del acusado, también existe para responder a quienes esperan verdad, responsabilidad y una resolución judicial después de haber sufrido algunos de los crímenes más graves contra la humanidad. Ese debate sigue abierto y probablemente será uno de los mayores desafíos de la justicia penal internacional en las próximas décadas. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el tribunal residual hizo lo correcto al cerrar el caso sin una sentencia? ¿O consideras que debió existir algún mecanismo para ofrecer una resolución final a las víctimas del genocidio? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y con esto llegamos al final de este episodio. Suscríbete. Activa las notificaciones. Hasta el próximo episodio.